El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, VIP Security, Revista Más Seguridad, Escenarios Security Group, Siste Alarmas. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 1 de febrero del 2020, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos a su equipo conformado en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Mónica Pupo, en los controles George Castillo. Asistentes de producción Rubén Áñez y Nadeimi Armao, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr.tv, YouTube RCR750, Periscope @RCR750 y Tuning RCR750 AM. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Siste Alarmas, Escenarios Security Group, Revista Más Seguridad, VIP Security y Arcus Group. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridadradio y en nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Iniciamos la sección presentando soluciones en seguridad y protección. Presentando soluciones en seguridad y protección. Dubán Chaverra, de Ventas de Seguridad, informa que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, o NIST, desarrolló una serie de nuevos datos de investigación biométrica que van desde huellas digitales hasta fotografías faciales y escaneos de iris. Despojados de la información de identificación y creados expresamente para fines de investigación, los datos están diseñados principalmente para probar sistemas que verifican la identidad de una persona antes de otorgar acceso, ya sea a otra habitación u otro país. Existen pocos recursos disponibles para ayudar a los desarrolladores a evaluar el rendimiento de los algoritmos de software que forman el corazón de estos sistemas, y los datos del instituto ayudarán a llenar ese vacío. Todo esto vuelve a la investigación reproducible, dijo el científico informático Greg Fiumara. Los datos ayudarán a cualquiera que esté interesado en probar las tasas de error de los sistemas de identificación biométrica. Los archivos que están disponibles en el sitio web de NIST están organizados en 3 bases de datos especiales. Numerados SD 300, 301 y 302, representan el primero de lo que se pretende que sea una colección en expansión de recursos biométricos. Uno de los recursos, SD301, es importante por ser el primer conjunto de datos multimodal que NIST ha lanzado. Multimodal significa que los diferentes marcadores biométricos de un individuo, en este caso la cara, las huellas digitales y el escaneo del iris, están todos unidos para que puedan usarse juntos para la identificación por sistemas que utilizan una combinación de enfoques de identificación, como una fotografía de la cara del individuo, además de las huellas digitales. Esto abre posibilidades para tipos de investigación multimodal que no se han hecho antes, dijo Fiumara. Queremos obtener una identificación más segura y precisa, ya que los sistemas multimodales son más difíciles de falsificar. SD302 contiene datos de huellas dactilares de unos cientos de personas reunidas por una mezcla de 8 dispositivos disponibles comercialmente y prototipos. Completan los conductos de datos SD300, una colección de huellas dactilares tomadas de 900 tarjetas de tinta antiguas. Todas las tarjetas de registro han sido despojadas de datos de identificación y son de individuos que ahora han fallecido. Según Fiumara,
Un beneficio de los datos es ayudar a los fabricantes a evaluar que también sus sistemas modernos pueden reproducir resultados que serán interoperables con los registros de tinta impresos, que seguirán siendo importantes para el sistema de justicia penal durante algún tiempo. En conjunto, el grupo de 3 SD contienen datos retenidos con comprensión sin pérdida de grado de archivo. Un paso adelante, dijo Fiumara, porque los conjuntos de datos de investigación en el pasado a menudo no conservaban este nivel de fidelidad a la imagen original. Cada conjunto de datos de la serie tiene una guía del usuario que lo acompaña, que ofrece antecedentes sobre métodos de recopilación y otros detalles útiles para los investigadores. Y ya finalizamos nuestra primera sección del programa con Seguridad Radio. Vamos a nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros a Luis Marciales, licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Filosofía y Ciencias Humanas, profesor de la Cátedra de Epistemología de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la Unidad de Apoyo al Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, también de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Filosofía y Estética en Prodiseño, profesor en el Diplomado de Arte Contemporáneo de la Sala Mendoza de la Universidad Metropolitana, profesor invitado en la Cátedra de Epistemología del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la UCB, y amigo. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Gracias a RCR, y bueno, saludos a la audiencia. Gracias por invitarme. No, gracias nuevamente, para nosotros es un gusto. Vamos a tocar un tema que, como lo comentábamos antes de entrar al estudio, muchos lo consideramos de gran utilidad, pero a veces se menciona poco. Y muchas veces los ciudadanos utilizan los términos valores, ética y moral sin conocer la correcta definición de estos. ¿Puedes, por favor, aclararnos estos aspectos dándonos tus definiciones? Sí, la discusión sobre ética, moral, los valores, las conductas adecuadas o no, es tan vieja como los humanos, como las sociedades más o menos avanzadas. Quiero decir con esto, sociedades que hayan pasado nivel de sobrevivencia. Y bueno, tiene un momento estelar el comienzo de esta reflexión en la Grecia clásica, bueno, con estos grandes nombres, Platón, Aristóteles y posterior. Y ha sido una discusión muy importante en todas las culturas orientales también tienen una importante discusión ético-religiosa, pero en última instancia yo lo que quisiera expresar es que la discusión sobre ética y moral es una discusión que se da precisamente porque hay problemas de ética y moral en las sociedades. Es decir, esta visión un poco ingenua y romántica de que los griegos, por ejemplo, eran muy éticos y porque ahí nació un poco la reflexión que nos ha llegado hasta nosotros, para nada es así. Ellos tenían serios problemas de corrupción, serios problemas de preocupación por lo común, serios problemas de inclusión, de cuál es la forma de gobierno más adecuada, y esto generó precisamente que estos grandes pensadores expresaran su preocupación. Con lo que quiero decir finalmente con esto es que esto es una discusión siempre abierta, por lo menos en la tradición occidental nuestra tiene 2500 años en que se viene hablando sobre esto, porque el problema siempre está, todas las sociedades tienen problemas éticos, morales, de averiguar cuáles son los valores, y por lo tanto es una discusión que en sociedades siempre hay que darla. Y como es una discusión abierta, no hay unas definiciones absolutas, definitivas, que podamos confiar en ellas y agarrarnos a ellas con firmeza. Siempre se está moviendo el piso de la discusión. Digamos, habrían como dos niveles. Un nivel, el que usamos todos hablamos de valores, todos hablamos de moral, todos hablamos de ética. Y eso está bien, eso tiene un sentido, la gente se orienta con eso, la gente no tiene por qué ser especialista en filosofía de reflexión moral.
Y hay también, bueno, entonces la reflexión más reposada, más cuidada, vamos a decirlo así, que es la que hacemos filósofos y otros pensadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, que es bueno, un poco lo que daría insumos, vamos a decirlo así, para que la gente tenga un panorama un poco más claro. Pero en ningún momento significa hablar de ética y moral o valores o formas de conducta adecuadas. No significa que esto es una decisión particular o un campo particular de la filosofía o de la sociología. Cosa distinta, por ejemplo, en las ciencias. En las ciencias, los científicos tienen un modo de conocimiento que es particular de ellos y del cual los que no somos científicos estamos un poco excluidos. Necesitamos como una mediación, que sean estos divulgadores de la ciencia que nos expliquen un poco. En el caso de la ética y moral, es un asunto fundamentalmente de todo el mundo, de todos los que vivimos en sociedad y tenemos estos problemas de convivencia, de relaciones éticas, políticas, morales, personales, en grupo, etc. De modo que todos tenemos que decir en esto, y esto es un problema que nos incumbe a todos, y creo que finalmente también es como nos incumbe a todos, es bueno que todos reflexionemos sobre ello. Es decir, que los ciudadanos comunes también tengan ellos la posibilidad de pensar esto que se llama metaéticamente, preguntarse, por ejemplo, sobre los valores, cuáles son adecuados, cuáles no son, cómo evaluarlos, sobre, dónde comienza la ética y dónde comienza la moral. Hay muchísimas definiciones sobre esto. Yo quisiera brevemente usar una de Jürgen Habermas, un pensador muy importante del siglo XX, todavía vivo, uno de los grandes filósofos vivos. Habermas piensa que la moral tiene, vamos a empezar con la ética, que la ética tiene que ver con las formas de vida adecuada, que es lo que cada individuo considera que es la mejor forma de vivir, lo que permite tener una vida plena. Y esto tiene que ver, evidentemente, con tradiciones. Recuérdense que ética viene de ethos en griego, y ethos tiene que ver con la tradición, tiene que ver con las formas en que nos comportamos, tiene que ver tiene una raíz religiosa. Y entonces, ética tiene que ver con cuál es la vida que yo deseo vivir, cuál es la forma de vida que quiero para mí y para los míos. Yo he hablado ahorita de la tradición. Tener una tradición ética también supone eventualmente querer cambiarla y transformarla y buscar otras cosas. Vemos en el mundo contemporáneo muchísimo esto, ¿no? Como las formas de relaciones de pareja, vamos a decirlo así, entre hombre y mujer se están cambiando por ampliar los derechos hacia otras formas de relaciones afectivas y darle carácter legal, etcétera. De modo que la tradición siempre supone un diálogo que no siempre es seguirlo, no siempre es continuarla. Entonces la ética es cómo hacemos la vida que queremos. Finalmente uno podría responder la pregunta, ¿cómo ser feliz? ¿Qué es lo que yo quiero? Una vida feliz, bien lograda, una vida bella, podríamos decirlo. Y la moral, piensa Habermas, es más bien otro asunto, es la preocupación o el asunto sobre cómo convivimos a pesar de que cada uno o en grupo tengamos concepciones de la vida distintas. Y entonces esto supondría una posición más universal, más allá de la forma de vida que yo quiera para mí, mi grupo, mi familia, mi grupo cercano, pienso en una comunidad religiosa, por ejemplo. Tenemos que en sociedades multiculturales, diversas, como son casi todas las sociedades ahorita, también ver con los otros que tienen una forma ética distinta de vida. Y entonces esto supone una comprensión que está más allá de cómo yo quiero mi forma de vida para entender las formas de vida distintas a la mía y llevar acuerdos, y sobre todo cuando haya desacuerdos o cuando haya fricciones entre las formas de vida, poder resolverlas de forma adecuada, racional, etc. Esto podríamos decir que la moral responde
al asunto de tener que dar justificaciones por las acciones de uno. Es decir, cuando yo hago acciones, cuando estoy buscando mis fines, cuando quiero hacer mi vida, eventualmente puedo afectar a otros. Y afectar a otros, entonces, los otros tienen todo el derecho de pedirme explicaciones de por qué los afecté, por qué les hice daño. Y esto supone entonces que yo me ponga en una posición distinta a la de mi vida y evalúe también el reclamo del otro y tenga que dar una explicación racional, adecuada, que lo satisfaga. Y okay. Vamos a continuar, pero ¿seguro? Vamos primero a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y regresamos con Luis Marciales, licenciado en Filosofía y docente universitario. Luis, ¿existen personajes de origen latinoamericano, considerando la región donde estamos, que pudieran ser tomados como referencia de una conducta ejemplarizante en cuanto a ética, moral, valores, para lo que viene a ser el ciudadano común? Sí, mira, yo no te sabría decir de personajes en particular. Lo que sí creo es que hay personas que en algún momento tienen una posición relevante y que merece la pena tenerla como guía, pues, como ejemplo. Me parece, por ejemplo, tanto el presidente Santos y el presidente Duque en Colombia.
ellos Santos primero se atrevió a hacer estas negociaciones para tratar de conseguir una paz, al menos con respecto a la FARC, y bueno, con muchos más problemas con el ELN. Y bueno, lo logró. Esto supuso el pacto efectivamente con la FARC, y después, bueno, tratar de convencer a la sociedad colombiana, que no ha reaccionado de forma adecuada. Pero creo que es un paso en las formas de convivencia, que es lo que finalmente trata estos asuntos de la moral y la ética, de convivencia en una sociedad, y de tratar de resolver sus problemas mediante el diálogo, mediante la participación política, es decir, llevar de los márgenes de la sociedad, como es la guerra, la guerra armada, los enfrentamientos, llevarlos a que se resuelvan dentro de la sociedad, en los canales propios de la sociedad, que son fundamentalmente políticos. Y entonces yo creo que, por ejemplo, el presidente Santos hizo esta apuesta muy importante, y el presidente Duque, a pesar de ser crítico con respecto a muchísimos aspectos del plan de paz y del acuerdo de paz, sin embargo, lo ha mantenido. Y esto me parece importante, porque frente a todas las presiones que tenía de su ala política, vamos a decirlo así, de denunciar el acuerdo, de acabarlo, no ha sucedido esto, y eso muestra también, me parece, que no solamente una forma de inteligencia importante frente a una situación, sino, bueno, críticamente poder revisar esto, pero al mismo tiempo entender que es importante, porque pareciera que a la sociedad colombiana esto le es fundamental, la paz. Y bueno, que en una sociedad democrática que se discutan las formas en que se logra esto, me parece adecuado. Entonces, creo que estas son dos figuras importantes. A mí me parece como muy interesante el proceso en Perú, que de alguna forma está liderado por Martín Vizcarra. Este señor, que no es de esas grandes figuras políticas, pero que ha llevado muy mesuradamente, muy cautelosamente, y sin embargo tomando riesgos políticos importantes, tratar de adecentar la política en Perú. No solamente la forma institucional, cómo se constituye el Tribunal Supremo, por ejemplo, sino también la política misma, vamos a decirlo, los partidos políticos, los actores políticos. Y esto lo ha hecho, digamos, con unos golpes de mano importantes, pero que no han significado violaciones a la Constitución, a las instituciones, sino más bien quiere reforzarlas, y me parece esto un aspecto importante. En diciembre, lamentablemente, murió Pedro Niquén, que fue uno de los artífices de la paz en El Salvador, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un gran individuo venezolano, además, para orgullo nuestro, que es una figura importantísima en el derecho internacional, en la defensa de los derechos humanos, y por lo tanto, bueno, además de un caballero cordialísimo, yo creo que es una de las grandes figuras nuestras y que nos representan, muy latinoamericana, que ha trabajado en América Latina, en la OEA, en esta comisión que logró la paz en El Salvador, en el proceso de pacificación de Centroamérica. Yo creo que es un gran ejemplo de ciudadano comprometido, lúcido, profesional en su área. Y así, yo creo que hay como, digamos, además de estas figuras políticas relevantes, hay personas como Niquén, que son estándares de muy alto nivel en su área profesional, pero que además han hecho una labor importante digamos, de ordenar nuestras formas de convivencia, nuestras formas de estar de resolver nuestros problemas de una forma moral, ética, racional, fuera de la guerra. La gran preocupación de Niquén en sus últimos tiempos, fue más o menos cuando yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente, tenemos que resolver nuestra crisis de la mejor forma, y esto supone diálogos, esto supone tratar de entendernos, tratar de entender al opuesto,
a nosotros que la forma más adecuada de hacer esto es dialogando. Una de las últimas declaraciones públicas de Niken decía, siempre vamos a terminar dialogando, ojalá sea antes de la catástrofe, ¿no? Estamos conversando y tocando, escuchándote un término que es el de la convivencia, ¿no? De alguna manera, el Estado es un medio de influencia en el comportamiento ético y moral de los ciudadanos. Claro que sí. Una de las grandes referentes de la ética moderna es Hegel, que es un gran referente para todo el pensamiento. Hegel piensa que la expresión, vamos a decirlo así, ética es el Estado, precisamente. Digamos, el Estado es lo que permite esto que él llama la eticidad, es la forma en que se da la eticidad, que son las condiciones institucionales de la tradición, en los códigos legales, que permiten el desarrollo, el desempeño de los ciudadanos, que permiten que los ciudadanos lleguen a formar parte, digamos, de una sociedad de forma cabal. Esto, hay lecturas que se piensa que es que el ciudadano se disuelve dentro de la sustancia del Estado, y pienso que no, porque Hegel no quiere decir esto, sino que quiere decir que necesitamos un medio para que poder desarrollarnos de forma adecuada nuestra vida ciudadana. Y esto se expresa en el Estado. El Estado es, en ese sentido, el Estado es expresión de lo que sucede en una sociedad. Claro, Hegel señala también que a veces ese Estado deja de responder a lo que sucede en una sociedad. Y entonces el Estado se aísla, habla algo así como de una decadencia, y los ciudadanos al mismo tiempo dejan de verse representados en ese Estado y se recogen sobre sí mismos. Esto que nos pasa a nosotros un poco, todos en nuestra crisis terrible que vivimos, que es que tenemos círculos en el que nos sentemos seguros, en el que nos afirmamos, en el que de alguna forma nos escudamos de una realidad que se ha vuelto bastante inhóspita e inclemente. Pero esto no debería de pasar, debería ser más bien que los ciudadanos estemos abiertos continuamente, y la garantía de esto es ese Estado, ¿no? Obviamente aquí Estado no es aquello que está encima de nosotros y nos subyuga, sino el Estado es expresión más bien de una atmósfera ética, vamos a decirlo así, de un pueblo, de una sociedad. Cuando el Estado no produce eso, hay una ruptura entre sociedad y Estado, y se dan situaciones como la que lamentablemente estamos viviendo, que suponen problemas no solamente políticos y económicos, que son los más evidentes y los más visibles, sino problemas en toda la calidad de vida, en toda lo que habíamos hablado al principio de la ética, en todas las posibilidades de desarrollo de los ciudadanos, de sus capacidades, de sus formas de vida adecuadas, de que cada uno pueda tener espacios para desarrollar sus intereses. Yo venía preparándome un poco para conversar contigo, viendo el índice del observatorio sobre corrupción mundial, transparencia. No es casual que los países más con mayor promedio y capacidades de enfrentar la corrupción, más transparentes, Dinamarca creo que es el primero, son países que tienen además los mejores niveles de vida, digamos, donde la gente se siente más feliz, donde la gente se siente más lograda, porque precisamente un Estado que garantice instituciones lo que garantiza es la mediación y la posibilidad no solamente de resolver los conflictos, sino de poder lograr una vida bien lograda. Si eso no existe, no hay posibilidad de que los ciudadanos estemos bien, nos encontremos a gusto. Ahí está más bien política digo política en el sentido de que se convierte en una forma nuestra de estar en la sociedad, protegiéndonos y cuidándonos, encerrándonos. Tú que trabajas en seguridad, estos temas son importantes. Cómo proteger la propiedad privada, el trabajo, la industria. Fíjate que ahorita que mencionas varios países,
te quiero dejar una pregunta para que me la respondas después del receso comercial. ¿América Latina es una región de relajo? Hay una cultura, una explicación cultural al respecto, pero no me lo respondas ahorita. Vamos a regresar. Al regresar de este receso comercial, me lo comentas. Seguro. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Bueno, y volvemos con Luis Marciales. Excelente tu conversación, de verdad. Gracias, le sentimos de gracias. muchísimo valor. Y definitivamente estábamos hablando antes de regresar que esto es casi obligatorio, que debemos tener un segundo programa contigo. Pero dejamos una pregunta en el aire. ¿América Latina es una región de relajo? ¿Hay alguna explicación cultural? Bueno, te comentaba estos resultados del índice de transparencia, no recuerdo ahorita cómo es que se llama. Transparencia Internacional. Transparencia Internacional. Y no, la América Latina no está especialmente mal en el promedio general. El promedio general, digamos, más alto es Europa y Estados Unidos, es 66%, y América Latina está en las Américas, como lo llaman ellos, está en 45, algo así. El que está mucho más bajo, por ejemplo, es África. África sí se queda muy por abajo. Pienso que no, digamos, en América Latina, con los procesos políticos que se han sucedido, cosa que me sospecho que si se da una transición adecuada en este país va a pasar, a mí me parece que ha habido un aprendizaje importante de la población,
Y ha habido cosas que puede que nos gusten algunos tintes políticos o no, pero que suponen avances importantes donde los relajos y vamos a decir así, las formas no éticas, no morales, y yo me he metido mucho en la política porque esto es un continuum, ¿no? Ético, moral y político. Ético y moral, más o menos siempre se habla de las formas de vida particulares o de las relaciones entre individuos, pero todo esto está metido en un marco político, pues, ¿no? Así lo piensan desde los clásicos, Platón y Aristóteles, hasta los pensadores contemporáneos. Habermas lo he nombrado, Taylor. Te señalo algunas cosas. Fíjate, por ejemplo, Macri entregó el poder de forma muy cordial, entregó el gobierno, perdón, de forma muy cordial a Fernández. Es primera vez que un presidente no peronista termina su mandato en décadas en Argentina, ¿no? Eso muestra que la sociedad argentina, a pesar de lo seguramente polarizada que esté, ha logrado una sociedad que tuvo estos horrores en los 70 y 80, ha logrado tener, en medio de la crisis económica más grave que tiene, unas formas muy sensatas y muy adecuadas de resolver sus diferencias políticas. Hablábamos en Colombia, una sociedad muy violenta, con décadas de guerra. Bueno, poco a poco se ha ido apaciguando, y los que no quieren eso, están en contra de eso, están cada vez más en los márgenes, literalmente fuera del país. Pienso en los avances democráticos, y esto supone también entonces avances en como lo decíamos, en niveles de vida, y se ve también esto. Sí, en América Latina nosotros tenemos una tradiciones culturales que han sido muy autoritarias, pero a mí me parece finalmente que se puede pensar que son sociedades que han aprendido y tienen posibilidades entonces de resolver de forma, dentro de marcos morales, éticos adecuados, sus problemas, y entonces no las veo tan relajadas. Bueno, este índice de transparencia piensa que en África sí hay como problemas más importantes. Esto sin contarnos a nosotros, que estamos en la parte más baja de ese índice, junto en América Latina, junto con Haití y Nicaragua, que son países donde no funcionan instituciones, las instituciones están cooptadas por una minoría, donde hay estas diferencias tan grandes económicas, donde hay proyectos políticos muy autoritarios, y esto casualmente además muestra sociedades donde hay niveles de vida muy malos, la infraestructura incluso física se ha deteriorado mucho, donde hay no una polarización, porque la polarización política, si tiene medios de cómo resolverse, no importa mucho, sino hay más bien una polarización que a veces toma tonos violentos, los estados lo que hacen es hacer un uso desmedido de la fuerza para controlar a una población que no lo... Y entonces aquí no sé si es relajo, más bien lo veo como tragedia, pero se muestran en estos ejemplos situaciones como muy inadecuadas, que pareciera que en el resto del continente no son tan así, no muestran una mayor equilibrio, vamos a decirlo así, en estos asuntos. Cuando hablamos de instituciones, me viene a la mente la educación, ¿okay? Uh-huh. Las instituciones educativas. Te voy a hacer varias preguntas en una. Sí. Como te comentaba ahora, para tratar de aprovecharte el mayor tiempo posible. Sabemos que hay una grave situación, en este caso vamos a ir específicamente a las universidades, y a las universidades en general, y más específicamente a las universidades públicas. Sí. Tú tienes una amplísima experiencia docente de ¿cuántos años ya? 20 y tantos años. Bueno, unos cuantos años acumulados y unos cuantos estudiantes que han pasado por tus aulas. ¿Cómo está impactando la situación actual de los docentes universitarios en la formación del talento humano? Porque parte de todo lo que hemos hablado de ética, moral, costumbres,
uno espera que esté presente allí. Y quizás la otra pregunta que te voy a hacer, aprovechando, es ¿cómo está esos contenidos programáticos? ¿Están considerando estos temas actualmente de valores, costumbres, de valores, ética, moral? Sí. Bueno, con respecto a la primera, las situaciones en las universidades son realmente dramáticas. No hablo de mi experiencia, yo soy además hijo de universitarios también. Creo que es el peor momento, al menos en 50, 60 años de la universidad moderna, vamos a decirlo así, pensando sobre todo en la UCB, que se mudó y se convirtió en esta universidad fundamental en los finales de los 40, 50. Creo que es el peor momento de la vida, no solamente por las tensiones con respecto a los que detentan el poder ahora, sino también con la depauperización inmensa de toda la vida universitaria, que supone los sueldos, que supone la convivencia dentro de las universidades. Y a todo esto hay que sumarle además ahora la amenaza que se tiene a través de la sentencia del TSJ de intervenir las universidades si no se hacen unas elecciones bajo un formato que es contrario a la Constitución y a la ley de universidades. Esta amenaza está ahí, latente, como una espada de Damocles sobre nosotros. La universidad ha dicho que va a defender la democracia, la Constitución, y que va a hacer elecciones. Es importante hacer elecciones, pero bajo las formas en que la universidad se da a sí mismo sus reglas, tal como lo establece la Constitución. De modo que aquí hay un reto importantísimo, y bueno, esperemos que no solamente la universidad por sola pueda hacerlo, sino que el resto de la sociedad apoye las universidades. Las universidades no son ni de los profesores, ni de los estudiantes, ni de los empleados, es de la gente, es del país. Son pilares fundamentales en la Constitución del país, y esperamos que la sociedad también sepa esto, lo comprenda. Nosotros tenemos que informarlo, creo que de forma más extensa, y nos acompañe en esta lucha de lo que posiblemente sea una de las instituciones más importantes, más viejas del país, más antiguas que el país mismo. En el caso de la UCB cumple 300 años en el 2021, y logremos salvar las universidades. Los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional decía que aquí está, en salvar la universidad está la salvación de la República un poco. ¿Y cómo ves en esas universidades la presencia de esos contenidos tales como ética, moral, tocar los aspectos de valores? Sí, tú sabes que a mí me parece que en la universidad debe darse esto, y en algunas escuelas, bueno, sin quitando la Facultad de Derecho, y la Facultad de Humanidades, la Escuela de Filosofía, donde se habla de estos temas. Hay unas escuelas que tienen deontología, es decir, formas de comportarse profesionalmente, pero a mí me parece que lo más importante para la sociedad en la formación de sus ciudadanos en estos problemas éticos, morales, de valores, tiene que ser en la infancia y en la adolescencia. Es decir, esto que nosotros seguramente te recuerdas que vimos en bachillerato, formación social, moral y cívica. Por eso te lo preguntaba, qué bueno que lo traes a relación. Hay que enseñar no solamente problemas de moral y problemas sociales y de formación moral, sino también enseñarle a los estudiantes capacidades para ser morales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que enseñarles capacidades de sensibilidad y de empatía con el otro. Que el otro importa, que el otro me importa a mí también, porque dependemos, no soy yo solo, sino yo siempre dependo de los otros y necesito a los otros para constituirme a mí mismo. Hay que tener también, enseñarle capacidades cognitivas, por ejemplo, la posibilidad de enjuiciar de forma de tener buen juicio. Esto que las abuelas decían, hijo, tenga buen juicio. Tener buen juicio es tener capacidad de discernir de forma adecuada en una situación problemática moralmente qué decisión tomar. ¿Cuál es la más adecuada respecto a mis valores, respecto a lo que yo quiero? Esto lo decía nuestra profesora Luz Marina Barreto,
hay que tener imaginación para ser un agente moral, es decir, por ejemplo, tener la capacidad de pensarte en los zapatos del otro y cómo el otro se sentiría si tú lo agredes. Esto supone una capacidad de representarse, estar en el otro, y eso supone posibilidad de imaginación. De modo que creo que no solamente hay que enseñar moral y hay que enseñar ética, sino hay que también enseñarle a la gente y sobre todo a los muchachos capacidades que le permitan hacer eso, ¿no? Capacidades cognitivas, afectivas, de comprensión de sí mismo, y solamente así tendremos ciudadanos que tengan posibilidades de eventualmente tener posiciones morales y éticas adecuadas. Bueno, Luis, el tiempo es implacable en la radio, Así es. como en muchos medios, de verdad que muy agradecidos, pero te vamos a pedir que no te retires para que nos ayudes a despedir el programa, y vamos a un receso comercial. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Alternativas de actualización profesional. La Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados Capítulo México inicia el 7 de febrero el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes. Bajo modalidad presencial, incluye 8 módulos y finaliza el 29 de agosto del 2020. Para más información, visite la página web acfe-mexico.com.mx.
Gestión de la seguridad de la información ISO 27000 es el título del taller que se realizará el 11 de febrero en Caracas de la mano del Security College y Arcus Group. Cuenta con la participación como ponente de Jesús Lugo, profesional certificado CISSP en seguridad de sistemas de seguridad de la información. Comuníquese al email mp.arcusgroup@gmail.com o por los teléfonos 0212-624-7177 o 0412-399-3265. Cupos limitados, no deje su inscripción para última hora. Violencia en el lugar de trabajo, problemas en la gestión de amenazas es el título del libro cuyos autores son Cristina Holbrook, David Bixler, Eugene Rugala y Carrie Castell. Esta obra define qué es la violencia en el lugar de trabajo, profundiza en los mitos y realidades que rodean el tema y proporciona a los lectores las últimas estadísticas, ideas y estrategias en la prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Los autores que han implementado exitosamente programas de prevención contra la violencia guían a los profesionales novatos y experimentados por igual en el desarrollo de sus propios programas. Entre otras vías, puede adquirirse en la librería de ASIS Internacional. Y pasamos a nuestra sección minimizando el impacto de los riesgos. Minimizando los impactos de los riesgos. Compartimos con ustedes algunas sugerencias generales que pueden contribuir a minimizar los impactos de los riesgos que se generan durante las suspensiones de los servicios de energía eléctrica y agua. Conozca las necesidades de agua para su grupo familiar contra sus capacidades reales de almacenaje. Por ejemplo, el agua potable se requiere 2 litros diarios por persona. Esta medida preventiva le garantiza niveles de hidratación saludables para los miembros de la familia. Casi cualquier recipiente es útil para almacenar agua dependiendo del uso final, consumo, aseo personal o disposición de salas sanitarias. No utilice envases de los que desconozca lo que contenía originalmente. Verifique que posee una cantidad suficiente de fósforos y manténgalos en lugares secos y fuera del alcance de los niños. Las linternas deben estar en un lugar de fácil acceso y disponer de baterías de repuesto en buen estado. Los modelos que se recargan mediante luz solar son una alternativa de gran utilidad. Verifique el correcto funcionamiento de las cerraduras, en especial cuando los sistemas que se alimentan de energía eléctrica dejan de funcionar. Y hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a Radio Caracas Radio y a nuestro invitado Luis Marciales por estar con nosotros. Luis. Gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias a Radio Caracas Radio. Y bueno, esto es una invitación a que la gente se piense a sí misma, y uno lo que hace es como apoyarlo en esto, y gracias por permitirme hablar a una audiencia tan importante como la tuya para que pueda tener instrumentos para pensar su vida también. No, y desde ya te estamos comprometiendo porque definitivamente este es un tema bastante amplio que requiere más atención y más tiempo. Y queremos nuevamente tenerte aquí si nos lo permites. Seguro, será un placer inmenso volver. Bueno, gracias a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañen y se conectan con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Este programa fue presentado por Arcus Group, VIP Security, Revista Más Seguridad, Escenarios Security Group, Sisti Alarmas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.